El manso que es feliz. Mateo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús recorre aldeas, pueblos, ciudades, caminos, enseñando todos los días, parte de las noches, desde muy temprano, lo hacía el Señor. Con sus palabras y su ejemplo. Fundamento cristiano era todo lo que salía de la boca de Jesús. Es hoy cuando se predica el Evangelio de Jesucristo. Milagros, grandes señales, poder, amor. Se afirma el mensaje y el mensajero, porque hay veces el mensaje va por aquí y el mensajero por allá. Con Jesús el mensaje y el mensajero uno, en él uno, y uno él con el Padre, y uno debemos ser la iglesia que recibe el mensaje con Dios. O sea, lo que hablamos lo vivimos, lo que leemos, oímos a Dios, le vemos, eso hacemos. Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Por eso es todo lo que Él hacía, hace y va a hacer por los siglos. Y por eso Jesús dijo: si no creen a mis palabras, crean a las obras que yo hago. Hay un propósito de Dios que en Él, en Jesucristo, se va a cumplir para nuestras vidas. O sea, cuando el hombre sigue a Jesús, como la palabra lo dice, el plan de Dios se cumplirá en ti. Se va cumpliendo, y todo por seguir a Jesús. Oírle, verle, ahí voy creyendo. Hermanos, y desde que Jesús vino a la tierra, han aparecido muchos hombres que hacen cosas. Antes de que Jesús viniera, pues también vino mucho impostor. Pero nadie hizo lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio. O sea, ¿cómo no creer en Él? Si estaba escrito desde el Antiguo Testamento, y los que le vieron, lo que vieron, no lo había hecho ninguno, y lo que quedó escrito, ahí quedaron sus obras. Si no creemos a sus palabras, ¿quién otro ha hecho lo que Jesús hace? Jesús sube al monte, el mar de Galilea. De un lado hay un monte muy bonito, quizás un paisaje muy bonito, con la ciudad del otro lado. Y ahí Jesús está enseñando.
Y en ese mensaje hay una medida, hay un estándar de lo que debe ser el cristiano. O sea, si hay un termómetro a nosotros como cristianos, ese mensaje de Mateo 5, ahí nosotros podemos chequearnos. ¿Estás lejos o cerca del Señor y su palabra? Y ese chequeo es personal. Tú lees la palabra de Dios y hay cosas ahí que nos tratan más que otras. Esas que nos tratan más que otras, ahí estamos fallones. Cuidado. A todos nos pasa. Las bienaventuranzas, que es los primeros versículos de Mateo 5, digamos que es el primer sermón que el Señor predica ahí en el monte de Galilea. Las bienaventuranzas, la primera, los pobres; la segunda, los que lloran. No cualquier pobre, los que tienen necesidad de Él, que tienen tanta necesidad que por encima de esa necesidad le anhelan. Los que lloran, no un llorón cualquiera, sino aquel que se quebranta a los pies de Cristo, porque hay un dolor que le produce el saber de lo que somos capaces humanamente, y eso trae a nosotros llanto, y ahí nos quebrantamos delante del Señor. Y hoy vamos a oír lo que es un manso. Ellos recibirán la tierra por heredad. Ese manso tiene que ver con ser humilde. Y usted dirá, bueno, si Dios quiere, voy a ser humilde. Dios quiere. O sea, dalo por entendido. Dios quiere. Tú también tienes que querer. La Biblia dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted dirá, pastor, y si Dios lo produce en mí, ¿por qué yo a veces quiero pero no hago? Porque tú y yo hemos sido desobedientes. Y Dios pone el querer, pero la segunda parte, desobedecemos. Y eso no puede seguir ocurriendo. Las bienaventuranzas se relacionan entre ellas. La primera tiene que ver con la segunda con la tercera, la primera con la 7 con la 8 con la segunda, todas se relacionan. Y a su vez se interrelacionan con el fruto del Espíritu. Hermano, ¿usted quiere saber cómo es Dios? El carácter de Dios. Ahí está. Lo que debe alcanzar un cristiano, cómo era Jesús en la tierra, como Jesús en la tierra era en su ministerio hace 2000 años, así es Dios, el Padre. Y así debe ser el cristiano. Y diría, no, pastor, pero es que no sé cómo es la voluntad de Dios que yo debo ser. Ahí está. 9 frutos, 8 bienaventuranzas. 8 más 9, 17.
Y ahí nosotros vamos siendo formados. Y ahí nosotros vamos cambiando algunas cosas. Por eso el cristiano va cambiando. Por eso el cristiano se vuelve inofendible. Mira tú. Sí, cuando alguien te dice así, no eras cristiano, tú una vez estás cuadrado, dale pues. Dale. Pero ahora no. Tú sabes que te dan por una mejilla y bueno. ¿Usted sabe qué le pasó al último que me dio por una mejilla? Eso es antes de ser cristiano. Ahora usted pone la otra. Eso es desde adentro. Mira, hermanos, el cristiano es contracultura. Porque la cultura, humanamente hablando, no puede entender, no hay manera de entender cómo al ceder yo soy bendecido. O sea, humanamente no se puede entender que yo ceda lo mío y ahí Dios me bendice y soy feliz. Y diría a alguien que no conoce a Cristo, tú sí eres bobo, menso. Eso es una ilusión. Diría otro, ¿esto te lo vas a creer? Esos son inventos del pastor para sacarte el dinero. No, eso está escrito ahí, en la palabra de Dios. Es más normal para esta cultura ser amargado. Se justifica más. Ser soberbio. Salió a su abuelo. Él no se deja de nadie. Dale hijo. Y el hijo saca pecho. Cuando lo suenen por ahí, bueno. Eso es más normal. Ser iracundo. Ay, es que él tiene un carácter. O falsear es más normal. Mostrarme fuerte, eso es más normal. Sí, hay que poner a veces así. Dale hijo, que la vida te enseña a veces a esa fuerza. No te dejes de nadie, sácale un ojo con el lápiz. Así, o sea, eso es lo que normalmente el ser humano aprende. ¿Y a qué precio? Y después las consecuencias. Y después la gente dice, ahí sí son bíblicos, la cruz que me tocó cargar. Ahí está cruz. Hasta que Dios quiera. Y por eso Dios pareciera que ve para otro lado, porque oye, semejante locura. Pero así somos. Hasta conocer a Cristo. Mira, hermano, Jesús enseñaba en ese sermón del monte que es Mateo 5, 6, 7 y en los evangelios. Miren lo que Jesús enseña. Los últimos primeros. Mejor es dar que recibir. Hay que morir para vivir. Hay que perder para ganar. Eso está ahí. El mayor servirá al menor. La pobreza es riqueza. ¿Te das cuenta? Y alguien que no conoce a Cristo dice, tú estás loco. Sigue ahí pobre, pues. O sea, eso es la cultura de los pueblos. Entonces, nosotros los que seguimos a Cristo, oye,
O te alineas o te alineas. Es muy diferente cómo vive el mundo. Y nosotros estamos en medio del mundo. Incluso cristianos viven como el mundo. Y usted sabe que es así. No mire ni para los lados. Ahora, por favor. Dios quiere hablarle a usted, muy personalmente a usted. No piense que es para fulanito. Dios quiere hablarnos a cada uno. Y el mundo vive así. Las bienaventuranzas nos llevan a nosotros a ceder derechos, espacios, privilegios. Ceder. Mí mismo cede. Y mí mismo dice, no, yo no. A mí esto me costó. O sea, la vida es así. Y diariamente el cristiano aprende de Jesús. Jesús no reclamó derechos, ni espacios, ni privilegios. De Él aprendemos. Mira, hermanos, consciente o inconscientemente, el orgullo está. Pastor, ¿y hasta cuándo le va a lanzar al orgullo? Pues mientras predique las bienaventuranzas, toma orgullo. Apenas vamos en el tercer round. Son 8. Y ese orgullo, consciente o inconscientemente, está ahí. ¿Lo batallas? ¿Ahí en dónde, pastor? ¿En medio suyo? ¿Adentro? ¿Se quiere meter? ¿Y en medio mío también? Ay, yo no soy orgulloso. Gloria a Dios. Mire, el orgullo es como la mala hierba. Si usted no tiene un jardín, un huerto, pregúntele a su abuelo. La mala hierba crece, la cortan y vuelve y crece ahí. Y usted haga lo que haga. Y usted le echa cemento a ese pedazo y por ahí sale un pedazo de mala hierba. Y usted dice, no la voy a ver. Ya usted ha luchado. Ahora no la veo. Pero crece tanto que es imposible no verla. Así es el orgullo. Así es. Ese orgullo. El orgullo no quiere obedecer la palabra de Dios. Y somos muy acomodados. Incluso hay veces la hablamos bonito, pero no la vivimos. El orgullo se resiste a la obediencia a la palabra de Dios. Y así como Dios lo va a usar, ¿cómo Dios lo puede usar? ¿No se puede? Ese orgullo terrible cansa. Eso cansa. Por eso nosotros debemos aprender a descargarnos de eso. Y solo Jesús te puede enseñar con respecto a cómo descargarte de eso. Mateo capítulo 11 versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pastor, ¿cuál es el corazón? El corazón es todo lo de adentro tuyo. Adentro de ti, donde
se maquinan, se siente, se planifica, se piensa. Ahí adentro, todo lo que de ti adentro tiene vida es corazón. Y ahí adentro tú tienes que aprender de Jesús. Solo Él. Es una cualidad de Él. Y por eso el Espíritu Santo lo va a trabajar en ti. La enseñanza de Jesús. El ser manso y humilde es una enseñanza de Jesús y el Espíritu Santo lo forma en nosotros. Y es lo que el Señor quiere en nosotros, pero muchos no quieren. El Espíritu Santo lo quiere trabajar en nosotros. Ese es el Evangelio. O sea, no hay otro evangelio, ese, en el que Jesús trabaja en mi vida con su palabra y su ejemplo. Y el Espíritu Santo hoy me forma. Y entonces, desde mi espíritu al Espíritu de Dios, yo le adoro. Y desde el Espíritu Santo a mí, formación. Y ahí soy fortalecido más y más. Y solo ahí descanso. Descanso no es dormir. Descanso es reposar en Dios, sabiendo que Él tiene el control. El orgullo es un fruto de la carne. Y en la carne no se produce nada bueno, nada. Ay, que yo hago unas buenas arepas, sí, pero espiritualmente eso no es bueno, o no es malo. O sea, espiritualmente no cuenta. O sea, la carne es contraria al espíritu. Y la humildad es un fruto del Espíritu. O sea, es imposible que la carne produzca humildad. Imposible. La humildad florece. Y el orgullo no se ha ido. Va a estar ahí mientras la carne viva. Ahí. Y alguien preguntaría, o sea, pastor, que una persona muy espiritual es orgulloso. No, batalla con el orgullo, porque el orgullo está ahí. A ver en qué momento se instala. Puede haber un día que tú falles. El Señor sabe que estás en un mundo muy orgulloso, pero corra a los pies de Cristo. Dígale, Señor, algo me pasó hoy. Y el Señor te sana. Esa es la vida del cristiano. O sea, entendamos, es obediencia en dependencia de Dios. No en independencia, no, dependencia de Dios, por eso obediencia. Recuerda, hay una lucha constante. ¿Sabe por qué nosotros perdemos algunas batallas? Por la inconstancia. Te pongo un ejemplo. Una persona está metida hoy en la alabanza. Y eso con todo. Gloria a Dios. Pero la inconstancia la trabajan las tinieblas. Y donde más o quien más trabaja de parte de las tinieblas, o uno de los que más trabaja, orgullo. Dale orgullo. Porque el orgullo hace resistente a la persona a lo de Dios. Recuerda Gálatas 5:17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu, está hablando con E mayúscula, el del Espíritu Santo, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, o sea, pelean. Para que tú no hagas lo que quieres. Hermano, nosotros tenemos que aprender en la palabra de Dios. Y por eso cuando la persona es inconstante, las tinieblas lo aprovechan. Mire a su alrededor ahora, mire a su alrededor. ¿Cuántas personas que usted conoce de aquí hoy no están? ¿Por qué? La inconstancia. Terrible, hermanos. Y Dios guarde a todas las personas donde quiera que estén, en su misericordia y en su amor. Definamos qué es la humildad y la mansedumbre. ¿Qué es la humildad? Usted se pone a buscar humildad, su definición, lamentablemente te va a hablar de limitaciones, te va a hablar de la modestia. O sea, la definición que usted consigue en Google no es. Bíblicamente no es. Para entender a veces qué es algo bíblicamente tenemos que ir a qué no es. Así es la humildad. Y humildad no es permanecer callado o ser introvertido o no ser atrevido. No es humildad. O ser modesto. Eso no es humildad. O sea, o ser indeciso, o ser inseguro, o ser pobrecito. No, eso no es humildad. Porque en estas características se puede esconder el orgullo. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo era el humilde cuando se escribe la Biblia? O sea, ¿dónde aparece un humilde en la Biblia? Y aquí en el Nuevo Testamento. Recuerda, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y hay palabras con significado en griego. Y alguien pudiera decir, qué casualidad. No, todo en el plan de Dios. Y Jesús vino en medio de un dominio romano políticamente, pero un dominio griego culturalmente. Y para los griegos, el humilde se asociaba con un manso. Ser humilde se asocia con un manso. Y un manso era una palabra que usaban para un potro salvaje, brioso, con mucha fuerza ese potro, pero domesticado. Ese potro domesticado con mucha fuerza, ahora responde a su amo. Ahora obedece. Y usted sabe que hay animales más obedientes que uno. Domesticado, claro. Formado. Obediente. Antes no era así. Antes era salvaje. Fuerza bajo control
es fortaleza, es igual a fortaleza. Y así quiere Dios que sean sus hijos con Él. ¿Cómo? Sometidos a Él. O sea, puedes tener fuerza bajo control. ¿De quién? De mi Señor, en quien creo. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Y ahí se cumple su plan en mi vida. Y ahí es cuando Él me puede usar. Eso es lo que el Señor quiere. Pero resulta que nosotros somos fregados. Y permitimos que el orgullo se nos cuele y nos hace desobedientes a la palabra de Dios. O sea, hay que preguntarse, ¿queremos seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a que la palabra escrita y su espíritu nos forme? Mira, hermanos, en el cristiano todo gira en torno a la obediencia a su palabra. ¿Estamos dispuestos? Sí, pastor, sí. ¿Seguro? Negarse a sí mismo, cargar cruz. Yo la cargo los domingos cuando voy para allá. Hasta el 1 de enero cargas cruz. Todos los días. Me estoy muriendo. Carga. Hasta el final. Luchas. Pero ¿estamos dispuestos a eso? O sea, que el control de nuestra vida lo tenga mi Señor por su palabra, no el pastor. Que el pastor te diga, te puedes casar, no te puedes casar. No. Que el Señor por su palabra. A veces pareciera así que aparezca el hombre, o sea, pareciera que un hombre nos pudiera decir, camina por aquí, métete por allá. Ay, ahí sí obedecemos. Pero es la palabra de Dios. A veces sí, a veces no. Y sin control no se puede. Porque si no hay control del Señor en mi vida, orgullo y carne trabajan para que el gobierno de tu vida sea de mí mismo o del mundo y no de Dios. Patean como el potro. ¿Usted ha visto un potro pateando? Bueno, así es el que se resiste a Dios. Vamos a reunirnos para orar. Cuidado con la fuerza física, porque esto no es fuerza física. Los griegos también relacionaban la palabra manso con un viento fresco, apacible, como una caricia. ¿Usted tiene esposa? Su esposa le acaricia la cabeza así, como un viento apacible. No que lo sacuda así. Un viento fresco. O sea, para los griegos el manso era un viento apacible. No un huracán. No. Todo lo opuesto a un huracán. No destruye, ese manso no destruye. Ese manso y humilde es un viento apacible. Así quiere nuestro Señor que sean los que aprendemos de Él. Así tenemos que ser. Que cuando haya algo que te moleste, porque va a haber un día que te moleste,
Quítase de ahí. Hay un día de verdad que usted respire el viento apacible que usted es. Y el Señor le dice, resuelve. Eso sí, sin perder el control. Y entonces usted frena. Usted le va a decir su madre y usted frena. Hermanos, es así. Esto es de todos los días. Y más en las ciudades tan pobladas como Lima. Usted sale a una avenida, alguien lo va a tropezar. Y hay quien pasa que pareciera que lo que tiene de fuerza se lo quitaron de boca. Y en vez de decir permiso, eso parece. Bueno, a veces yo que tengo un buen tamaño, me arriman para un lado. Apacible. Así es el cristiano, hermanos. Así tiene que ser. Pero pareciera que el humilde aprende por humillarse. Sí, Señor. Se puede airar, porque la ira está ahí. Pero eso sí, es temeroso de Dios. Estoy airado, Señor, estoy airado. Y el Señor le dice, cuenta hasta 100. No llego. Es temeroso de Dios. Jesús se airó. ¿Usted sabía eso? Se airó. Por lo que Dios considera injusto, Jesús se airó. No por su propia persona. De Jesús, de él decían que él era glotón, tragón, borrachón. Que las juntas que Jesús tenía eran de lo peor. Oye, ¿qué cosas nos dijeron de él? Y él, a palabras necias, oídos sordos. No, la Biblia no dice eso, pero más o menos. Él no los oía. A Jesús le escupieron. ¿Se ha escupido a alguien? A Jesús lo insultaron. Ni te pregunto. A Jesús lo injuriaron. Lo clavaron en la cruz. ¿Cuántas humillaciones? Y Jesús callado. Callado. Pero en el templo hubo una injusticia contra la santidad de Dios. Y Jesús se airó y lo sacó. Fuera de aquí, mercaderes. Fortaleza, eso es fortaleza. La humildad no es debilidad. Es estar firme. Es fortaleza de carácter. Eso es la humildad. O sea, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. De mí hacia Él adoración, de espíritu a espíritu, y de su espíritu a mi espíritu. Él me va formando. Más de Él, menos de mí. Ese es el evangelio. No se trata de fuerza en el aspecto físico para agradar al mundo. No, Señor. Quien le enseñó eso le enseñó mal. No, que usted tiene que darse respetar porque usted es cristiano, usted es un líder. No se deja así, hermano. No.
Nosotros aprendemos de Jesús. Mi valor es desde adentro. Mi carácter como Él, como mi Señor. Pastor, para usted sí le falta. Claro, a todos nos falta. Pero Él es quien me enseña. Él es mi referente. Jesús, su vida te enseña. Hermanos, si los apóstoles no aprenden de Jesús, no cumplen el plan de Dios. No lo cumplen. Si la iglesia de Hechos no aprende de Jesús, no aguanta la persecución. No lo hubiera aguantado. Si por 2000 años la iglesia no hubiese aprendido de lo que está escrito, de las palabras y el ejemplo de Jesús, no llega este tiempo. Y nosotros hoy, ¿quién nos enseña? O sea, la palabra trabaja en ti semana tras semana, diariamente. Esto te lo respondes tú solo, con Dios, porque a Dios no se le escapa nada. ¿Cómo es el comportamiento del manso y humilde? ¿Cómo es? Y ahí tenemos que estudiar a hombres de Dios. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Moisés. En Egipto, Moisés tenía una posición muy importante en el palacio. Era un príncipe Moisés. Pero con todos los estudios de la realeza, con todo, digamos, el poder terrenal que tenía, falló. Mató a un hombre. Tenía fuerza Moisés. Para matar a un hombre hay que tener fuerza. A menos que le meta el pie así y él cayó y... No, Moisés lo mató con sus manos. O sea, no se pudo contener. Era impetuoso Moisés. Falló. Y tuvo que huir al desierto. 40 años en el desierto, huyendo. Y allá con su suegro, pastor de ovejas, líder de ovejas. ¿Te imaginas? Moisés hablaba como oveja quizás, les entendía a las ovejas, olía a oveja. 40 años y lo que veía era ovejas. Pero ahí aprendió a pastorear. Dios con él, porque hay un plan de Dios con Moisés o contigo, y se va a cumplir. Y Dios va a mover cosas, se va a cumplir. Y Moisés aprendió, y toda esa fuerza que tenía Moisés, ahora con Dios en su voluntad, está al control. Ahora es fortaleza. Fuerza bajo control es igual a fortaleza. Y eso es lo que había en Moisés. Y Dios le asigna un trabajo enorme. Y pareciera que no puede el hombre, como a veces nosotros no podemos con las asignaciones. Pareciera. Pero Dios dice: yo estoy al control de tu vida y vas a poder. Y así ocurrió con Moisés. Un pueblo difícil, terriblemente desobediente ese pueblo, difícil, rebelde. Pero Moisés aprendió a amar a ese pueblo. Y en eso 32,
él habla con Dios y le dice: perdona ahora su pecado, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. O sea, Moisés estaba dispuesto por ese pueblo, aunque Moisés sabía que ese pueblo era terriblemente desobediente. Pero ahora, amando a Dios, aprendió a amar a las ovejas de Israel que le tocó pastorear. En el pasado en él había fuerza, ahora control. Una posición desde arriba, no desde el palacio. La posición desde arriba adentro de él, formándolo. No paramos de esa formación. Poder y autoridad que Dios puso en él, como en nosotros. Carácter, como el Señor quiere ver formado en nosotros. Por eso las bienaventuranzas, por eso el fruto del Espíritu. Pero tú quieres, te dejas. En Moisés había ausencia de juicio. Nosotros somos muy jugadores. Y alguien diría: sí, ausencia de juicio. Y en la roca falló nuestra humanidad. Y alguien diría: ay, sí, ya tiene la excusa para cuando falla. ¿Quién no falla? Y ahí falló. ¿Sabe por qué? Porque solamente Jesucristo, no hay otro. Todos los demás fallamos. Pero vea esto en Moisés. Moisés, sabiendo que no entraría a la tierra prometida, se mantuvo fiel, manso y humilde. ¿Sabe qué es eso? Amor a Dios. Moisés no se enseñoreó del pueblo. Y así debe ser todo hijo de Dios. ¿Sí? Claro. El esposo no está para ponerle el pie encima a la esposa. No, señor. O el empresario, el que tiene un empleado. Tampoco. O el pastor. Yo soy el pastor. Me limpia los zapatos. No, señor. El Hijo de Dios no se puede enseñorear. Esta cualidad no solo la ve Dios, nos prueba delante de los hombres. Sí, señor. Si somos o no somos. O sea, porque Dios te ve y tú eres delante de Dios, y los hombres también deben ver el cristiano que hay en ti. Así, sencillo. Pero hay veces nosotros somos muy ligeros con estas cosas. El orgullo es engañoso. Se compara y se cree mejor que los demás. Los que fallan son los demás. El manso y humilde sabe que podemos fallar. Y el podemos fallar no es luz verde para fallar, pero esa es la lucha. Isaías, ay de mí, que tengo labios impuros, que soy un pecador, como ellos, que cuidado si soy más que ellos, Dios. Oh Daniel, yo y mi pueblo
te hemos fallado, Dios. Oh Pablo, soy el peor de los pecadores. Por eso Jesús dice, aprendan de mí. Yo sí no he fallado. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Mira, hermanos, este pasaje bíblico de Mateo 11, no hay otro así, donde Jesús diga, aprendan de mí esto y esto y esto. Ese es directo para ti. ¿Por qué? Porque el manso y humilde es todo lo contrario al orgulloso e iracundo. Listo. Y si tú te pones a chequearte junto con la mentira, son las dos cosas que más atacan al cristiano. Eso. El manso y humilde siempre le falta para ser manso y humilde. Así como usted lo oyó, siempre nos va a faltar. Y por eso nuestra búsqueda de Dios, más búsqueda de Dios. No es debilidad, es fortaleza. No es que yo soy impulsivo, pastor. No. Es bajo control de mi Señor. Y hay un ejemplo en la palabra de Dios. El rey David, un hombre de Dios, en un tiempo muy difícil. David está siendo perseguido por su propio hijo Absalón para matarlo. Ya Absalón le dio un golpe de estado, pero necesita eliminarlo. ¿Cómo lo enfrenta David a su hijo? Y cuando van en esa retirada con sus hombres, aparece un asomado, pues, Simei. Y Simei empieza a gritarle improperios a David. Eso lo maldijo de pies a cabeza y de cabeza a los pies. Y los guerreros de David, eso no lo pensaban dos veces. Eso con la pura mirada doblaban un tubo. Volaban cabezas. Esos hombres eran. Y dice Abisai, rey, dame la orden y le vuelo la cabeza a este tipo. Orgullo. Pues claro, Abisai y todos ellos, guerreros. Y David les dice, versículo 11 del segundo libro de Samuel 16. Dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo, salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Ese era Simei. Y Simei hablando y hablando, maldiciendo. Y David dice: dejarle que maldiga, pues Dios se lo ha dicho. Es como que le dijera a David a Abisai: cuidado lo tocas. Rey, pero te está mentando la madre. Cuidado lo tocas. Sigamos. ¿Sabe qué es eso en David? Mansedumbre. Humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque él tiene a sus hombres ahí. Él tiene poder aún. Porque eran días muy difíciles. Hay días que tú, oye, anda con el apellido atravesado. Hay días que provoca, parece un perro. ¿O no te ha pasado?
Oye, vas a montar allá una arepa y te quemas. Y la arepa también se te quema. Y luego en vez de echarle sal, le echaste otra broma. Así andaba David. Su propio hijo. Mira, hermanos, Simei. Ay, Simei olía a formol. Pero gloria a Dios. Ahí había un hombre bajo control. Sí, Señor. Conforme al corazón de Dios. Nos hemos preguntado, oye, Señor, este hombre David se la traía conforme a tu corazón. Ahí está. Así es el hombre conforme al corazón de Dios. Dios ve. Dios te ve. La vida te prueba. Sí, Señor. Que cuando venga la prueba de la vida y Dios te está viendo, tú seas un verdadero cristiano. No es decirle, Señor, voltea para allá. Mañana nos volvemos a ver. Hoy resuelvo. No, no. Ahí donde el Señor quiere que tú seas un verdadero cristiano. El manso y humilde no es vengativo. No pasa factura. ¿Quieres un ejemplo de eso? El que me la hizo me la paga. Yo soy cristiano, pero yo no soy bobo. Yo soy manso, pero no soy menso. Todo ese tipo de cosas. Voy a orar para que le caiga encima. No. El manso y humilde no hace eso. Te lo suelto a ti, Señor, vuélvalo nada. No. Y utilizamos versículos mal. Que como me ha fregado la vida, se le fregue a él. No es así. El Señor es el que se va a encargar de todo. Mientras tanto, tú eres misericordioso. Sumiso. No bobo. Sumiso. Dispuesto por Dios en su misericordia y en su gracia. Más de Él, menos de nosotros. El huracán es el orgullo. El viento apacible es el manso y humilde. Tú eres manso y humilde. Tú eres así, un viento apacible. ¿Te provocan? Claro, esa es la lucha. Esa es la cruz que yo cargo todos los días. Todos los días. Si un jueves la dejo, me las voy a cobrar hoy porque dejé la cruz guardada en el closet. No sirve. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. No es imponerse, es someterse. Dios mío. El Señor va trabajando en nosotros. Y por eso la palabra de Dios gobierna al cristiano. ¿Lo toma o lo deja? Deja la pensadera. Tómalo. Ese es el consejo de nuestro Señor. Jesús, su palabra y su ejemplo, palabra y práctica, nos enseña. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, Él tiene poder y autoridad. Y vinieron a apresarle. Y llegó Pedro, sacó la espada. Él pensó que estaba en el zorro. No. A lucirse ahí quizás. Y el Señor lo voltea a mirar. Y le dice, ¿acaso piensas? Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Listo. ¿O entiendes o entiendes, Pedrito? Tú. ¿Entiendes o entiendes? O sea, quien está al control es Dios.
creemos a veces que Dios no está viendo en una situación difícil. Dios, aquí estoy. Y yo te estoy viendo, hijo. Otro caso es Pilato. Pilato tiene terrenalmente poder y autoridad. Tiene todo el derecho romano con él. Él es el que manda en la tierra. Queriendo, porque él en algún momento quiso liberar a Jesús. Queriendo, no se atrevió. Jesús, la verdad, ahí se mantuvo firme. Cuántas humillaciones. Y él no reaccionó. Controlado nuestro Señor. Soportando, Jesús nos enseña cómo es el manso y humilde. Cómo debe ser el comportamiento de ese manso y humilde. Porque Jesús pasó por juicios. A él le azotaron. Mira, hermanos, si hay algo difícil es que te metan a ti un latigazo cuando tú no fuiste. ¿Alguna vez tu papá te metió 3 correazos y había sido tu hermano? A mí sí. Me las voy a cobrar. Y a ellos los voy a hacer sufrir, a mis padres. Así piensa uno. Provoca. Y un día le dije, me voy a lanzar. Y me dijo mi papá, o te lanzas o yo voy y te lanzo. Y ahí aprendí. Bueno, déjela Maggie pues. Porque uno es así. Pero eso no es cuando uno es muchacho. Pero luego que tú llegas a los caminos del Señor y tienes un tiempo, no podemos seguir nosotros con malcriadeces. Y Jesús nos está enseñando. Y tenemos que aprender cuántas cosas dijeron de Él. Y eran tiempos difíciles. O sea, un momento muy difícil para Jesús. Le dieron cachetada. ¿Saben lo que adentro puede sacudirte? Que te den cachetadas. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Qué enseñanza para sus seguidores. Y nosotros, hermanos, sin que nos toquen, solamente que alguien venga y te diga un improperio. Nosotros los cristianos, los que seguimos a Cristo, ¿sabe por qué no respondemos? ¿Por qué no debemos responder? Porque no somos los que están diciendo. Están diciendo algo de nosotros, que evangélico loco, que ladrón, que tú no eres eso. Porque si no sería como si fueras. Jesús no respondía porque él no era nada de eso. La persona puede ser algo. Y tú estás pensando, todavía no han dicho lo que soy. Puede ser algo y lo sabe. El problema es cuando otro lo dice. Y ahí viene la reacción. Mucho o poquito orgullo. Usted sabe que en una reacción, pastor, lo que pasa es que eso es un asunto de mi sangre, de mi apellido. Usted es de reino. Eso era antes. A Jesús le dieron todo tipo de insultos. Todos.
En él no hubo autodefensa. Y no era nada verdad lo que dijeron de él. Ahora, mi pregunta es, ¿y nosotros? Cuando alguien nos dice lo que no somos, nosotros, voy más allá. Y cuando alguien te dice lo que sí eres, ay, quítate de aquí. Cuidado, el manso y humilde cuidado cómo responde. Cuidado, hermano. Dijeron que tú te robaste unas cosas por allá. ¿Dónde? Cuidado, porque el manso y humilde es un viento apacible. Hermano, usted sabe que esto nos tiene que hablar. Le he dicho que la palabra de Dios es una espada, está escrito, de 2 filos. Me cortó aquí. Y hay veces nos echan unas cortadas. Claro, porque pues va a cortar allá, pero aquí, cuando tú preparas el mensaje, ay, Señor, vaya y ora otra vez, dice el Señor. Vamos, hijo. Pero nosotros no podemos hacernos cuando oímos el mensaje como los Willie Mays. No, conmigo no es. Willie May es un término muy venezolano para cuando alguien se hace que conmigo no es. Y no hay más nadie. Y tú. No podemos seguir siendo así. O sea, el Señor no quiere ver en nosotros este tipo de cosas. Jesús no respondió a todos los insultos. ¿Saben dónde está Jesús? En el trono. Quien te dice aprende de mí, dio su vida por ti y por mí, y está en el trono. Aun cuando nos fallen, Pedro lo negó 3 veces. Pero el manso y humilde no responde conforme a la fidelidad del otro. No, es en su propia fidelidad. Porque si yo voy a responder a como el otro es, no es lo que enseña Jesús. Aprendamos de él. Y usted consigue en Juan 21 cómo el Señor restauró a Pedro con pescadito y pan. ¿Sí? Preparó un desayuno y el primero que le dio de comer fue a Pedro. Así lo restauró. Alimento para su espíritu. Así también el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que sigue a Cristo y enseña en su palabra, o en la palabra de Dios, en sus cartas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablo, y entonces Pablo, suéltalo, Pablo. No les sea tomado en cuenta, dice Pablo. O sea, cuando están leyendo la carta, Timoteo, ay, Señor. Pero Pablo los lleva aquí. Ninguno estuvo conmigo. Todos ustedes me desampararon. Pero no les sea tomado en cuenta. Los siervos, todo el que llega a Cristo debe ser un siervo de Él. Los siervos vamos a padecer. Pero permanece en Él. Permanece manso y humilde. La iglesia primitiva fue así también. Y Pablo le escribe en Gálatas capítulo 6 versículo 1 y le dice: hermanos, cuando alguno de vosotros sea sorprendido en una falta, no empiece a... Tú sabes que... No.
vosotros que sois espirituales, restáurales. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos. No sea que tú también seas tentado, cabezón. Que dice la palabra entonces, prestos para ayudar al que falla. Hay que ayudarlo. ¿Cuántas veces, pastor? Las que sean necesarias. No dejarse manipular, sí. Dice, es con espíritu de mansedumbre. No bobos. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros como iglesia. Y hay una promesa para el manso y humilde. Ellos recibirán la tierra por heredad. Es una dádiva. Es un don. Por su gracia. No es ganada por ti. No es que me la gané. La tierra por heredad es una dádiva de Dios. A Él le complace que tú lo sigas, que tú aprendas a conocerle por su gracia, porque solo por su gracia le he podido conocer. Esa es una promesa para su iglesia. Y ahí las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu trabajando en ti. ¿Trabajan en ti? Las bienaventuranzas que hemos predicado, ¿las volviste a repasar? O sea, una muestra de que está trabajando en mí es, esta es la tercera. Las dos anteriores, ¿las volviste a repasar? ¿Las oíste? El fruto del Espíritu trabaja en ti. Respóndele solamente al Señor, ni mire para los lados. Trabajando en ti, en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué hay ahí? Fruto del Espíritu. Muchos se resisten a disponer su corazón para nuestro Señor y su enseñanza. No sigas así. No sigas así. Hoy hay una nueva oportunidad que Dios te presenta. No rechacemos más la enseñanza de nuestro Señor, porque es rechazarle a Él. Es tiempo de rendirnos a los pies de nuestro Señor. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice: porque cualquiera que se exalte será humillado, y el que se humilla será exaltado. Decide. ¿Qué decides? O sea, ¿cuántas veces tenemos que oír nosotros la palabra de Dios? En este punto y en aquel punto para decidirnos. Dios espera por ti. ¿Sabes para qué? ¿Sabe para qué? Para habitar en ti. Espera por ti para habitar en ti, por su Espíritu. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 1 Corintios 15:17. 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 1 Corintios 15:17.
¿Le hacemos esperar a nuestro Señor? Hermanos, ¿será que nosotros pensamos a veces que Dios no se da cuenta de cuando escogemos por algo o alguien que no es Él? Un mensaje en la palabra no es predicado porque se le ocurrió a un pastor. Hay algo que Dios quiere con el que oye el mensaje. Incluso con gente que no asistió, pero el Señor le estuvo llamando todos estos días. Su plan va a seguir. No rechacemos más lo que el Señor nos habla. Solo los mansos heredarán la tierra. Solo los mansos. El Espíritu Santo te va a ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte. Dios va a hacer la mayor parte, pero tú tienes que hacer la tuya.